Muy buenos días, tardes, noches, no importa la hora que nos esté escuchando, lo importante es que ya está aquí. Nosotros somos Primer Down y hoy le traemos un breve análisis sobre la división oeste de la NFC. Comenzando por San Francisco, los San Francisco 49ers, que con su tercera elección tomaron al quarterback de North Dakota State, Trey Lance, un quarterback muy verde, pero que parece que tiene mucho talento y se puede desarrollar muy bien. Dicen que es muy inteligente, tiene el físico adecuado para la NFL, pero aún le falta pulirle muchísimas cosas, que sepa cómo es la velocidad en la NFL, su mecánica de lanzamiento es horrible, también es algo que se tiene que corregir, y sobre todo sus lecturas, porque normalmente tenía su primera lectura y corría. Entonces eso es algo en lo que Scangarello y Shanahan van a tener que trabajar en este offseason. Pero bueno, pasando a su pick de segunda ronda, con el pick 48 tomaron al guardia de Notre Dame, Aaron Banks, un guardia que se vio muy sano ante su estancia en Notre Dame y que ya sabemos que los linieros ofensivos de esta universidad suelen tener mucha calidad. A pesar de esto, yo creo que no es el pick correcto. Con el 48 había linieros ofensivos de una mayor calidad. Banks estaba pronosticado para irse a la tercera, cuarta ronda. Es un guardia que solamente puede ir de norte a sur y que su movimiento lateral es muy malo porque es demasiado pesado. Con el pick 88 seleccionaron al corredor de Ohio State, Trey Sermon, un pick que nos sorprendió a todos un poco, pero creo que es bueno. Sermon es un corredor muy bueno, que tiene mucha calidad y que le va a dar todavía más profundidad a ese cuerpo de corredores de San Francisco. Después, con el pick 102, tomaron el corner de Milan Thomas, que cada temporada ha ido a menos. Ya veremos qué también lo puede desarrollar San Francisco. Con el pick 155 tenemos al tackle de Western Michigan, Jalen Moore. Y con el 172 a un corner de Oregon, de Moore Linor. Este corner también me parece bastante interesante y que también puede ser un proyecto muy interesante para San Francisco, pero el pick que sigue es uno de los que más me gustó. Con el pick 180 tomaron al safety de USC, Talanoa Ufanga. Por si les suena curioso el nombre, pues es de origen hawaiano. Y este jugador convive mucho, ha entrenado mucho y le ha aprendido mucho a Troy Polamalu, ese safety mítico de los Pittsburgh Steelers. Entonces creo que puede ser un jugador muy interesante. Golpea durísimo, es muy técnico. Su único problema es que le falta mucha velocidad. Entonces ya veremos cómo lo pueden usar en ese esquema defensivo de San Francisco. Tal vez lo metan a jugar en algunas jugadas como linebacker, ya veremos. Y con el 194 tomaron a un corredor de Luisiana en el Elijah Mitchell. Y después de los 49ers, con el pick 16 siguieron en esta misma división los Arizona Cardinals, quienes seleccionaron al linebacker de Tulsa, Zaven Collins, quienes ya vimos toda su reacción emotiva, y no es para menos, tomaron a un linebacker que es muy atlético, es muy buen jugador y que precisamente estaba proyectado a ser uno de los primeros linebackers en ser seleccionados en esta clase después de que se fue Micah Parsons en el pick 12. Además, posteriormente con el pick 49, lo que muchos piensan que puede ser llegar a ser un reemplazo para alguien que se vaya a retirar o quizá un arma más en Rondell Moore, quien es uno de los dos Moore. El primero Moore que se fue Elijah Moore, después siguió Rondell con este mismo equipo de Arizona. Veremos qué es lo que planean hacer con un cuerpo de receptores que ya está lleno de estrellas y de talento. Después siguieron en la defensiva con un cornerback de Florida, Marco Wilson, en el pick número 136. Después siguieron con el edge rusher de Duke, Victor Dimukeye, con el pick número 210. Después siguieron con más defensiva. De hecho, sus picks siguientes fueron en el perímetro en Tay Gowan de UCF y el safety de Cincinnati, James Wiggins. Y en su último pick seleccionaron al centro de Penn State, Michael Menet. Entonces fue un draft que los dos primeros nombres fueron los principales, creo yo. Posteriormente se llenaron de lo que pareciera ser su mayor necesidad con la salida de Patrick Peterson en este offseason. Es un draft que, no sé, tú qué piensas, Pepe, a mí me pareció bueno, pero que pudo haber sido mejor, ¿no? Porque había aún grandes nombres en ese pick 49, sobre todo de la necesidad que ya mencioné del cornerback. Aún así pienso que estos dos nombres que seleccionaron en sus dos primeros picks son muy buenos. Sí, bueno, a mí el draft de Arizona, a mí sí se me hizo malón. De hecho, Rondell Moore, que era tal vez lo que menos necesitaban, me parece que es su mejor pick. Pero, ¿qué te parece si primero hablamos un poco de Los Ángeles Rams?
que con su primer pick, que fue el 57, tomaron al receptor de Louisville, Tutu Atwell, que es una copia tal cual del mítico receptor de los Eagles, de Sean Jackson, que ahora justamente está en los Rams. Entonces creo que va a ser una dupla muy, muy vertical. Muy interesante el juego que van a tener los Rams la próxima temporada. Con el pick 103 tomaron al linebacker de South Carolina, Ernest Jones. Con el 117 al tackle defensivo de Texas A&M, Bobby Brown tercero. Con el pick 130 desde Central Arkansas tomaron a Robert Rochelle. Con el 141 al receptor de UCF, Jacob Harris. Con el 174 al edge de Northwestern, Ernest Brown cuarto. Con el 233 al corredor de Maryland, Jake Funk. Con el 249 al receptor de Notre Dame, Ben Scorwick. Y con el 252 al outside linebacker de Concordia, Chris Garrett. El draft de los Rams tampoco me encantó. En general, esta división no me gustó mucho, el draft de los equipos. Tutu Atwell creo que se fue un poco pronto, pero creo que puede ser interesante en la NFL, al menos muy vistoso. Jake Funk con el 233 me parece un muy buen pick. Y pues fuera de ahí no hay grandes nombres, pero ya veremos qué también se adaptan al equipo de los Rams. A mí este draft no me encantó. Y si no te encantó y no nos encantó el draft de los Rams, seguimos con el draft de los Seahawks, que no le va a encantar a nadie. Nos vamos a ir muy rápido. En el pick número 56, el cual fue su primero, Dwayne Eskridge, un receptor de Western Michigan. Con el pick número 137, Trey Brown, un cornerback de Oklahoma. Y con el pick número 208, Stone Forsythe, un tackle ofensivo, de Florida. No hay yo qué más decir del draft de los Seahawks. Cambiaron totalmente las elecciones. Si algo tenías que hacer con ese pick número 56 es probablemente ir por la línea ofensiva. Todos, creo que fue un consenso generalizado en qué es lo que debían hacer y no se fueron sino hasta el pick 208, en el cual ya es muy difícil que consigas a alguien que pueda cambiar la cara de esa línea ofensiva. Además de que no creo que la posición de receptor fuera ni de cerca la necesidad número uno de los Seahawks en este momento. Había muchas posiciones en las cuales podían tomar a un jugador antes de la de receptor. Si bien podía ser a la defensiva o quizá la línea ofensiva hubiera estado bien. No sé, simplemente no tengo mucho que decir de los 3 picks de los Seahawks. Si es, ¿qué te parece si empezamos a darle grados a los equipos? Yo a San Francisco le doy una B más, sobre todo porque tomaron posiciones que eran sus necesidades. Parece que tomaron a su quarterback del futuro en Trey Lance. Tienen jugadores interesantes en este draft. Creo que una B más es bastante justa. Yo también les doy una B, porque como dices tú, seleccionaron al mariscal de campo del futuro en Trey Lance y además seleccionaron otras posiciones que necesitaban, como lo fue la línea ofensiva y el perímetro. Pero bueno, todos sabemos que los nombres grandes se van en las primeras 2 rondas y después como que los nombres no suenan tan espectaculares. Aún así creo que llenarte de profundidad es importante y una B es buena como el draft de los Niners, el cual fue bueno en cuanto a las posiciones en las que tomaron a sus jugadores. Y después seguimos con el draft del siguiente equipo de esta división, en los Arizona Cardinals, al cual yo le pondría también una B. Y es que pues seleccionaron jugadores buenos en sus primeros 2 picks y creo yo que Zaven Collins probablemente sí haya sido una necesidad, pero como dices tú, en ese pick 49 pudieron hacer más cosas y no creo que con la llegada de AJ Green y si están sanos algunos jugadores como Christian Kirk, e incluso tienes al mismo DeAndre Hopkins en esa misma posición, no creo que haya sido una decisión correcta. Y todo lo demás creo que tomaron a buenos jugadores, sin embargo no fue espectacular el draft de los Arizona Cardinals, salvo lo de Zaven Collins que a mí sí me gustó, entonces yo les daré una B porque soy un profesor muy pasalón y condescendiente. Sí, yo también les doy una B. A mí el pick de Saban Collins no me gustó. Creo que tiene un físico raro para ser linebacker. Está pasadito de peso. Le falta ganar mucha condición física y técnicamente tampoco es una maravilla.
Su ventaja es que pues, es alto, tiene brazos largos, se ve que se puede desarrollar como un buen linebacker. Rondell Moore, a pesar de que no era una necesidad, me parece un muy buen jugador, entonces creo que draftear por talento nunca va a estar mal. Y su segundo pick no me pareció malo, a mí sí me gustó. Y fuera de ahí, después de la segunda ronda, no hay nada muy destacable para Arizona. Pero creo que tampoco lo hicieron mal. Creo que lo pudieron haber hecho mucho peor. Y ahorita vamos a ver algunos equipos que sí, híjole. Pero bueno, ahorita pues viendo a Los Ángeles Rams, que no tuvieron selección de primera ronda, recordamos el cambio por Jalen Ramsey. Tutu Atwell creo que en el 57 fue algo pronto. Yo lo tenía pronosticado para la tercera ronda porque ese tipo de receptores no son muy durables. Es muy, muy ligero, que se compensa por la velocidad que tiene, pero yo no estoy seguro de que un receptor así valga un pick 57. Ah, creo que su tercer día tampoco estuvo mal. El pick de Jake Funk como receptor de Maryland también me gustó mucho y que le va a dar mucha profundidad a ese juego terrestre de los Rams, que fue justamente eso lo que le faltó la temporada pasada, profundidad. Yo también les daría una B porque, como dices tú, probablemente se precipitaron un poco en su primer pick, pero creo que es curioso el caso de que los picks siguientes fueron los que creo yo que rescataron el draft de los Rams, porque vaya, tomaron necesidades por las bajas que tuvieron, como por ejemplo la de Sansom y Buckham. Además agregaron profundidad a las posiciones ofensivas como lo son la de receptor y con Jake Fong, como tú dijiste, en la de corredor, que todos pensábamos el año pasado que el cuerpo de corredores de los Rams era uno de los peores de la liga, si no es que el peor, y a pesar de ello sacaron el orgullo y sacaron la casta en las últimas semanas y específicamente en el juego contra los Seahawks en los playoffs, pero aún así nunca está de más tomar profundidad en ese tipo de posiciones. Entonces yo me iría con esa B. Y seguimos con los Seahawks, a quienes yo les pondría una D, quizá D menos, porque no, bueno, primero que nada, no puedes hacer mucho con 3 picks. Y si además esos 3 picks no los usas el primero, aunque sea en el pick 56 para tomar a tu necesidad inmediata más importante como lo es la de la línea ofensiva, creo que estás perdido. Porque además, como ya mencioné, creo que en el 208 no sé qué esperaban. No creo que... Es difícil, han habido casos de esto, pero creo que en el pick 208, incluso en el pick 150 para arriba, es muy difícil que encuentres a titulares que puedan cambiar la cara de tu franquicia. Entonces yo les daría una D, tanto por calidad como por cantidad y por las posiciones que seleccionaron en ese orden. Sí, yo también les doy una D. Ah, si tienes 3 picks y con el 56 global, lo mejor que puedes encontrar en tu Big Board es Dwayne Eskridge. Independientemente, yo creo que hubiera un mejor jugador. Si no hay un jugador que te encanta, pues empiezas a bajar posiciones para empezar a acumular picks y poder llevarte más jugadores. Creo que no seleccionaron ningún jugador bueno. Trey Brown ahí, más o menos. Creo que también se fue un poco pronto, pero ninguno de sus picks me gustó. Solamente tienen 3 picks. No draftearon ni por talento ni por necesidad. Entonces yo no sé qué va a ser de los Seahawks, que tienen bastantes problemas. Pero bueno, este fue un breve análisis de la NFC Oeste. No olvides seguirnos aquí en YouTube, dejar su like, su comentario en Facebook, en Instagram, todos son bien recibidos. Nosotros somos Primer Down, muchas gracias.